Quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: tu deber como cristiano, como seguidor de Cristo, es abrir pozos. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a abrir pozos? Y quiero tocar hoy 3 puntos que nos van a ayudar a abrir pozos. Y quiero que vayamos al libro de Juan, San Juan capítulo 4, versículo 10. Yo aquí escribí: un avivamiento es un despertar espiritual. Creo que la palabra avivamiento se ha usado bastante este año. En enero del 2023 se escuchó de un avivamiento en Asbury, creo que así se dice, la universidad en Kentucky, ¿verdad? Y era que un avivamiento y un avivamiento. Pero estamos ya en agosto. ¿Y qué pasó con ese avivamiento? Ya no es lo mismo. Y ya lo que he notado es que un avivamiento es para después ir a un movimiento. Y muchas veces nosotros solo nos enfocamos con el puro avivamiento y queremos fuego y el avivamiento. Sales de la iglesia y ¿qué pasó con el avivamiento? Solo se queda aquí en la casa, en la iglesia. No, el avivamiento que nosotros queremos es para que después se pueda convertir en un movimiento. Y ahora, ¿cómo es que se convierte en un avivamiento? Cuando vivimos lo que queremos, cuando vivimos lo que predicamos, cuando honestamente clavamos esa pasión y ese deseo por proclamar el nombre de Jesucristo en nuestro corazón. Que cuando tú salgas de esta iglesia y te encuentres con alguien que posiblemente no sabe de Cristo, que haya una pasión en ti de poder compartir el evangelio. Sí, el problema es, y no tengo problema con los profetas, y no tengo problema con los que hablan lenguas, pero siento que la mayoría de esas personas son personas emocionalistas, que solo vienen acá y hablan lenguas y hacen el show. Sales de acá y ¿qué pasó con esa pasión que tienes por Dios? ¿Qué pasó con esa pasión, con ese deseo de proclamar el nombre de Jesucristo? Te digo algo: el mandamiento, la orden que nos dio Jesús es de ir y predicar el evangelio. Y muchas veces caemos cortos con esa orden. Entonces dile a la persona que está al lado tuyo: este avivamiento tiene que convertirse en un movimiento. Ahora vamos a abrir pozos, ¿verdad? Y ese es el punto el tema de hoy, ¿verdad? Un avivamiento es un despertar espiritual en la vida de alguien, y tiene que ver con avivar una pasión, un deseo, un anhelo de buscar más de Dios. Y como dije hace unos segundos, el propósito de un avivamiento es para causar un movimiento. Un movimiento es cuando se avivan esa pasión, ese deseo y anhelo de buscar más de Dios y se pone en acción. El avivamiento es un deseo, el movimiento es ponerlo en acción. Ese es el propósito de abrir pozos: causar un avivamiento que después se convierta en un movimiento. Y cuando hablamos de pozos, como dije hace unos minutos, ¿verdad? ¿Qué son pozos, verdad? Y pues obviamente los pozos es donde hay agua fresca. Es donde uno, en lugares, especialmente en la Biblia, cuando hablamos de pozos, ¿verdad? Mi papá está hablando de esto en el servicio del viernes, que puedes ver la prédica allá en YouTube. Y los pozos abrían estos pozos en desiertos donde no había agua fresca. Y te digo algo: estar media hora en un barco, ya comienzas a sentir tú el agua salada. Y uno dice, aunque el planeta, ¿verdad? Dicen que es 70-80% agua, pero si podemos ser honestos, el 50 o 60% de esa agua no es agua que queremos, no es agua que para refrescarnos, ¿verdad? Para saciar nuestra sed, porque es salado, ¿verdad? Es agua salada, es agua que en sí no es saludable para ti. Pero ¿qué si son aguas que son buenas que son refrescantes? Aguas de ríos, ¿verdad? No sé si así se dice en español. Cuando the French Alps, ¿verdad? Hay un agua que me gusta a mí que es un poquito salada, pero es fresca, ¿verdad? Un poco cara también, pero ¿verdad? Pero es lo único caro que tomo yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros fuimos llamados a abrir pozos. Y ahora,
cuando hablamos acerca de abrir pozos, nos estamos refiriendo a pozos espirituales. Y así como el agua es refrescante para el cuerpo, el agua espiritual es refrescante para la vida espiritual de una persona. Y aquí encontramos este ejemplo en el libro de Juan, San Juan capítulo 4, el Evangelio de San Juan capítulo 4, de versículo 5 al 30. Cuando estés en casa lo puedes leer. Y aquí es donde encontramos el perfecto, Jesús se encuentra en una situación, está con una mujer samaritana, ¿verdad? Y para poder entender el contexto de quiénes eran los samaritanos en sí eran judíos, ¿verdad? Hay muchas personas que no lo aceptan, pero en sí son judíos. Más bien yo creo que según las estadísticas hay 300 personas en Israel ahora en día que se identifican que son descendientes de los samaritanos, ¿verdad? Es como una denominación judía, ¿verdad? Como nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Están los bautistas. Hay tantas denominaciones en el cuerpo cristiano, ¿verdad? Igualmente con los judíos. ¿Y ahora qué pasó? No sé si podemos poner la foto de un mapa que había. Me encanta la historia, específicamente la historia bíblica, ¿verdad? Este es el Reino Unido de Israel, ¿verdad? Bajo el rey Saúl, el rey David, ¿verdad? Ahí es donde todos los judíos, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel eran judíos. Todos ellos creían, ¿verdad? El templo obviamente estaba en Jerusalén. Ahí es donde estaba el templo que el rey Salomón había construido para Dios. Pero obviamente, ¿verdad? Debido a que los hijos del rey Salomón no obedecieron los consejos de su padre, el reino de Israel, el Reino Unido de Israel, ¿verdad? El primer reino se dividió. Y podemos poner la otra foto, por favor. Y se convirtió en el reino del norte, que le dicen el reino de Israel, que eran las 10 tribus que se fueron a ese reino. Y después tenemos el reino de Judá, que se quedaron 2 tribus, ¿verdad? Obviamente Judá y la tribu de Benjamín. ¿Y qué es lo que sucedió cuando qué fue lo que pasó cuando esto sucedió? Obviamente cuando hay una separación, ¿verdad? Comienzan el reino del norte, eran judíos, pero como eran constantemente invadidos por otras naciones, por los asirios, por los Babilonia y pues todos los vecinos que estaban a los lados, comenzaron a mezclarse un poco las costumbres. Y aunque ellos creían en Dios, y aunque tenían la mayoría, todos los reyes de Israel, ¿verdad? O sea, pecaban, no eran reyes que vivían la vida que Dios les ordenó que vivían una vida desordenada. Eso causó un impacto, ese fue un impacto en la vida de esa nación. ¿Y qué comenzó a pasar? Iban a las sinagogas, pero a la misma vez comenzaban a mezclarse un poco con las cosas, con las culturas de sus vecinos. Y es por eso que vino el término samaritanos. Y ahora la otra cosa es lo que no les ayudó es que pues obviamente el templo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde pues ya los judíos que ahora conocemos, ellos creen que ellos son los verdaderos judíos, ¿verdad? Y no estoy aquí para debatir, to debate quiénes son los judíos o quiénes no lo son. Pero aquí encontramos un ejemplo, porque Jesús está con una mujer que es samaritana, una mujer que para ellos precisamente estaban en el pozo de Jacob, que había abierto Jacob, ¿verdad? Y aquí Jesús tiene se le puede decir una linda conversación con esta mujer. Y creo que es algo que nosotros podemos aprender como cristianos. Porque algo que admiro es que aunque era samaritana, aunque no era la tipa de judía correcta, aunque no era la santa, Jesús nunca la minimizó. Jesús nunca la miró como por debajo, aunque ella dijo: usted es mucho más grande que yo. Usted, o sea, en otras palabras, en un buen español le dijo: usted es mucho más santo que yo, usted sabe mucho más que yo. Y Jesús nunca la minimizó. Jesús nunca le dijo: oh sí, yo soy mucho más santo, ustedes los samaritanos no sirven. Nunca dijo eso. Y quiero que leamos Juan capítulo 4 versículo 10. Y aquí Jesús está en el pozo y él quiere tomar agua, y ella como que no mucho quiere darle agua. Entonces Jesús le dice en el versículo 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando,
tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Versículo 11. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Eso es lo que hace un pozo espiritual. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no estamos abriendo esos pozos? Hay un término que me gusta usar. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, somos embajadores de Jesucristo, y muchas veces no actuamos como embajadores. Muchas veces el mundo nos demuestra que es ser una mejor persona que nosotros mismos. Nuestro comportamiento como cristianos, we don't live up to the name of Christ. Y eso da mucha pena, porque nosotros como seguidores de Cristo sabemos la verdad. Nosotros tenemos que ser la luz de este mundo, y muchas veces en vez de lo que somos más oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos abrir pozos? Dile a la persona que está al lado tuyo: ¿cómo podemos abrir pozos? Lo primero es: tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos este ejemplo. Jesús siendo Dios, Jesús siendo una persona, ¿verdad? Dios en cuerpo humano, miraba la importancia del Espíritu Santo. Y aquí vemos esto en Lucas capítulo 4 versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Y después el versículo 15 dice: enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos le elogiaban, ¿verdad? Jesús nos enseña la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto lo vemos también en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Jesús mismo lo dice: mas el Consolador, la Nueva Traducción Viviente dice: más el abogado, el gran abogado, el buen abogado, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y los va a recordar todo lo que yo he dicho. Entonces, ¿por qué es que necesitamos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sirve como una estampilla de autoridad, de autorización para poder predicar el Evangelio. Recuerden, ¿cuál fue la orden que Jesús nos dio antes de irse? Vayan y prediquen el Evangelio. El Espíritu Santo nos da esa estampilla, ¿verdad?, de autorización. Cuando tú estás en un edificio, ¿verdad?, ¿quién tiene más autorización para entrar a cada cuarto? Un trabajador empleado, digamos en una universidad. Un profesor puede tener acceso a solo a un cuarto, pero el seguridad tiene acceso a todo el edificio. Un janitor, no sé cómo dice en español, el janitor, también tiene ese acceso a todo el edificio. Así de esa misma manera funciona el Espíritu Santo. Nos da esa autoridad para predicar el Evangelio. Por eso es que es importante recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve en diferentes maneras, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios, unos lloran, otros hablan lenguas, otros solo se quedan callados, and that's fine. Pero con tal que estés sintiendo el Espíritu Santo, eso es lo más importante. Y aquí vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8. Aquí dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas
partes. En otras palabras, predicarán el evangelio en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, lo primero es que para poder abrir pozos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Lo segundo es predicando el evangelio. Dile a la persona que está al lado tuyo: predica el evangelio. Cuando recibimos el sello de autorización de parte del Espíritu Santo, es nuestro deber de predicar el evangelio. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Todo esto sucede cuando tenemos esa estampilla del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. No hay temor, porque sabes que Dios está contigo. Jesús, cuando se fue, no nos dejó solo, sino que dejó al gran Consolador. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y hay una persona que honestamente es un gran ejemplo de seguir cuando se trata a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que, como muchos de nosotros, no era perfecto antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro con Cristo. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida cambió y se convirtió en un gran apóstol. Y me encanta cómo el apóstol Pablo se introduce en Romanos capítulo 1 versículo 1. Dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. El versículo 2 dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad, di conmigo, autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y después me encanta lo que él dice en el versículo 16. Y él dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia. La Reina Valera lo dice más bonito, dice: no me avergüenzo de predicar el evangelio. Y después él dice: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, primero los judíos y también a los gentiles. Entonces, nuestro deber como cristianos, ¿qué es? Predicar el evangelio. Pero ¿cómo es que podemos predicar el evangelio? ¿Cómo es que podemos ganar las personas? Es siendo un ejemplo, es viviendo lo que predicamos. Lo último que quiero es serle tropiezo a una oveja por un error que yo cometí. Por eso, una de las cosas, no sé si teológicamente es correcto, ¿verdad? Pero por eso es importante predicarle el evangelio a cada persona. Yo lo miro como que si tengo un compañero de trabajo y nunca le he hablado de Cristo y él fallece hoy, esa sangre está en mis manos. Así lo miro yo. Y podemos debatir, ¿verdad? Si todos son salvos o si aceptas a Jesús, sos salvo definitivamente. Mi vida, esta es la manera a mi esposa, a los muchachos que están en mi célula, les digo: vive tu vida como si tu salvación corre en peligro, porque lo último que quieres es confiarte. Hoy mueras y tu alma no vaya al lugar donde tú pensaste que ibas a ir.
¿verdad? Entonces, para abrir pozos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1, ser llenos del Espíritu Santo. 2, predicar el Evangelio. Y lo tercero es ser un ejemplo, ser la luz del mundo. Mira lo que dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14. Un versículo famoso que todo el mundo lo sabe. Dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, o sea, su testimonio, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Y es donde volvemos al ejemplo que puse. Muchas veces nosotros somos embajadores del Señor en esta tierra, pero muchas veces no nos comportamos como embajadores. ¿De qué te sirve predicar del Evangelio si estás viviendo una vida llena de pecado? Y es fácil decir: oh, ¿tú sabes qué? Entonces no voy a predicar el Evangelio. Pero ¿sabes lo que estás haciendo? Es que te estás negando a lo que Jesucristo te ha mandado a hacer. Y es más fácil darse por vencido antes de comenzar la batalla. Nosotros, no sé si era el mensaje que esperaban hoy. Yo sé que siempre me dicen que soy el motivador. No sé, Dios lo puso en mi corazón ayer cuando estaba trabajando en el bosquejo. Pero me encanta lo que dice el versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Que salgas de este edificio, de esta iglesia hoy, diciendo: Señor, ¿cómo puedo hacer que la gente te alabe? ¿Cómo puedo hacer que la gente se acerque más a este pozo donde hay agua que refresca la vida espiritual de la gente? Así como la vida carnal es tan real, yo me atrevo a decir que la vida espiritual es mucho más real. Y las guerras, que el apóstol Pablo lo dice, nuestras guerras no son contra armas carnales, sino que espirituales. Ahora en el mundo espiritual es donde estamos perdiendo la batalla nosotros como cristianos. En las escuelas están enseñando cosas que van contra la palabra de Dios, y la iglesia ha estado callada mucho tiempo. Nosotros somos los únicos que nos cruzamos los brazos cuando atacan las creencias de nuestras creencias, nuestra fe. ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Tú sabes cuál es el problema? Es que nosotros hemos dejado de buscar a Dios. Nosotros hemos menospreciado el Espíritu Santo. Hemos menospreciado la palabra de Dios. Y es por eso que si no tenemos cuidados, nos va a suceder lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice que cuando murió Moisés, vino Josué, vinieron los ancianos, y murieron los ancianos, y se levantó una generación que no conocía de Dios, de todas las cosas que Dios había hecho con sus antepasados. Que salgas hoy de este lugar con esa convicción de que tus hijos puedan ser salvos, de que tú le puedas enseñar a tus hijos la palabra de Dios, que los hijos de sus hijos también puedan ser llenos del Espíritu Santo. Jesús usó bastante el ejemplo de los samaritanos. ¿Sabes? Primero usó la mujer samaritana, ¿verdad? Lo encontramos en la Biblia, pero después encontramos del famoso buen samaritano. Estamos hablando de buenas acciones, de nuestro testimonio. Lucas capítulo 10, versículo 25. Espero que hayas traído tus lentes para leer también, porque vamos a leer un poco y termino con esto. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo es que tú lo interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo
todo tu corazón. Imagino que él se sentía un filósofo cuando le hablaba a Jesús. Con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Otras traducciones dice, haz eso y tendrás vida eterna. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, otras versiones dice un levita del templo, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, un terrible samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó, y luego subió al hombre en su propio burro y le llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. El día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Muchas veces nosotros aprendemos el mismo mundo. Yo me acuerdo que un día estaba pequeñito con Jefferson y nos pusimos a pelear. No sé qué fue lo que yo le hice o él me hizo a mí. Creo que era un partido de los Yankees y andaba con una camiseta roja. Y los que son Yankees saben que si hay alguien, un fanático de Boston, después de que hemos leído esto, esta casa es tu casa, sos bienvenido acá. ¿Verdad? Nos ponimos a pelear. Yo me acuerdo que mi papá, nos agarró los dos y nos dijo, mira, tenemos 2 perritos en casa, Richie y a Tommy, o Ricardo Tomás, dependiendo en cómo nos sentimos ese día. Cuando estamos enojados, Ricardo y Tomás. y me dijo, ¿cuándo han visto que Richie y Tom se pelean? Y nosotros dos así. No, ¿verdad? Si los perros no se están peleando, entonces ustedes como hermanos, ¿por qué se están peleando? Y muchas veces Dios nos demuestra ejemplos de cosas que no tienen sentido para que nosotros podamos aprender. Pasó un sacerdote y un ayudante del templo, o sea, un ministro como yo que estoy aquí predicando, y un servidor como muchos de ustedes acá. Miraron a la persona que necesitaba ayuda y en vez de ayudarle, ¿qué fue lo que hicieron? Siguieron caminando. Aquí lo que aprendemos es la importancia de tener compasión. Ser la luz del mundo tiene que ver con ser compasión. Nosotros como cristianos hemos quedado muy atrás. Los cristianos de 1800, los americanos, los misioneros que salían de acá, no solo iban a predicar el evangelio, sino que ofrecían también medical supplies, no sé cómo se dice en español, ayudas médicas, ¿verdad? Iban a estos países, más bien toda Latinoamérica, mi papá siempre lo dice, ha sido bendecido por estos misioneros que han salido de este país. El problema es que ahora, como nosotros vivimos en una gloria en la ciudad de Nueva York, donde es difícil pero estamos cómodos, se nos olvida de dónde venimos. Y ahora que tenemos la verdad, que somos cristianos, que conocemos la verdad, es donde más encendido deberíamos de estar para ayudar a las personas que más necesitan la ayuda. El apóstol Pablo dice, y concluyo con esto, 1 Corintios capítulo 13 versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará,
Y el versículo 13 concluye diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellos es el amor. ¿Cómo sos la luz del mundo? Es demostrando ese amor que Jesús nos dio a nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo lo mismo lo dice. Hablar lenguas, yo sé hablar más lengua que todos ustedes, y muy bien. Pero ¿de qué me beneficia si el pueblo, si la iglesia no es bendecida por esto? Pero ¿sabes qué? Sí, ¿cómo puede ser el mundo bendecido? Es demostrando el amor de Cristo Jesús. Pon en acción ese amor de Cristo Jesús.